generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana ya del 18 de mayo del 2023. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa, invitar para que participen con nosotros como cada jueves. Es muy importante sus opiniones. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-921293. También puede ser al 4421-921200 con la extensión 37120. Y tenemos el número también de WhatsApp, al cual pueden hacer llegar sus diferentes comentarios. En un momento más aparece, es el 4422-4987-88. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. A ver ahí si me pueden ayudar con el audio, que no escucho a Manu. Manu, el día de hoy tenemos un programa importante. Digamos, en las últimas semanas se ha abierto un debate bastante importante sobre pues las reformas que se están tratando de impulsar por parte del gobierno, ¿no? Sabemos que no tiene las 2/3 partes, así es que las reformas que se están intentando llevar a cabo son reformas donde solamente se modifiquen las leyes secundarias. Sin embargo, de alguna forma quisiéramos pues recuperar la historia y analizar y platicar de cómo se llevaron a cabo algunas reformas energéticas, entre otras, más bien diferentes reformas durante el periodo neoliberal, y ver pues de qué iban, de qué se trataban y cuál fue la respuesta tanto de las instituciones y los diferentes poderes como por parte de la población. Entonces, pues bueno, si les interesa este tema, les invitamos a que participen con nosotros. Manu. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, no sé si ya me escucha correctamente. Ahí estás. Gracias, sí, saludos a todo el auditorio, gracias por escucharnos y como bien comentas, el día de hoy platicaremos sobre estos diferentes momentos de cambios de leyes, muchas veces más de 2, 3 leyes por año, haciendo cambios significativos a la Constitución, algunos cambios de leyes secundarios, pero que finalmente llevaron una agenda neoliberal, neoliberal en el sentido de el beneficio para la empresa, en beneficio directamente para la privatización y dejando a un lado los derechos que se tendría para la población, al menos que se ganaron en su momento en la Constitución y con lucha, muchos de ellos heredados directamente de la Revolución, ¿no? Por la Constitución de 1917. Así es, bueno, ya lo comentábamos el programa pasado, Morena no tiene 2/3 partes, así que no pudo hacer reformas constitucionales, ni siquiera con sus aliados lograba alcanzar este número para hacer las reformas constitucionales, entonces tuvo que recurrir a las reformas de las leyes secundarias. Sin embargo, ahora hemos visto nuevos obstáculos, ¿no? A la hora de estos procesos. Primero vimos pues esta manifestación en la Cámara de Senadores donde los senadores panistas tomaron la tribuna tratando de evitar que se llevara a cabo la sesión. También vemos los obstáculos que se están llevando a cabo por parte del Poder Judicial, ¿no? La Suprema Corte de Justicia rechazando también las reformas que se están llevando a cabo por parte de Morena. Sin embargo, sí es importante ver qué sucedió en el neoliberalismo, porque a pesar de que ahorita vamos a ver cuáles eran las intenciones de esas reformas, no hubo precisamente ninguna resistencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, no se cuestionó más allá de los partidos de oposición. En aquel entonces, en algún momento fue el PRD, en algún momento como Morena, los que pues levantaban la voz y exigían pues que se cuestionara, que se debatiera sobre estas reformas, lo cual no sucedió. Entonces sí estamos viendo dos panoramas bastante diferentes, a pesar de, como bien comentas, las reformas que se dieron en el periodo neoliberal pues defendían
los intereses privados, ¿no? Se pusieron los intereses públicos subordinados a los intereses particulares, sobre todo pues en esos 36 años de neoliberalismo. Sí, y como bien comentas, todo el sistema presidencialista de México es directamente, o al menos en ese periodo, quedaba más enmarcado porque lo que decía el presidente o lo que postulaba el presidente es lo que quedaba directamente, sin hacer un análisis directo en la Cámara de Diputados como primera instancia del Poder Legislativo, y después pasaba a la Suprema Corte sin ningún tabú, ningún problema. Pareciera que había una política, vamos a llamarla ideal, en la cual se construían las leyes de una forma orgánica en toda la República en esos tres poderes. El día de hoy se empieza a hablar de esta molestia entre poderes y esta expresión de una propuesta y no pasa y queda más enmarcado que realmente hay una división de poderes y no hay este cochupo entre poderes, ¿no? Sobre todo lo que hemos visto últimamente del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Sí, también platicamos programa anterior sobre pues, este madruguete de Morena directamente, ¿no? Que es así, tristemente fue la misma práctica que fue utilizando partidos anteriores, donde en menos de 10 minutos son cambios de leyes sin discutirse y sin analizarse profundamente, pero que un momento que empiezan a llegar a la Suprema Corte, sí se marca una línea, como lo que sucedió con el Plan B. Anteriormente a esto, ni siquiera había ese análisis, ni siquiera solamente eran las leyes, se hacían los ajustes y directamente pasaban. Todos en una misma sincronía. Es más, hasta los medios de comunicación jugaron un papel relevante para terminar legitimando esos cambios de leyes sin ningún problema. Así es, pues vamos a analizar precisamente los cambios de reformas que se llevaron a cabo en este periodo, empezando con Salinas, sí, en el 89, Manu, el PRI y el PAN modificaron las leyes para permitir la venta de las empresas públicas al sector privado, ¿no? Ahí empezamos a ver cómo pues la Constitución precisamente protegía las empresas estatales y entonces fue necesario ir modificando la Constitución para primero ir estableciendo las bases que permitieran precisamente la venta de todas las empresas públicas hacia el sector privado. En este mismo periodo de Salinas, en 1990, se modificó el artículo 28 constitucional para poder vender los bancos a privados, ¿no? Quitándole las facultades pues al Estado para poder tener precisamente un banco público. Y a partir de ahí, pues bueno, vienen situaciones bastante complejas. Sí, y aquí vale la pena hacer un par de preguntas, ¿no? México ya estaba preparando en aquel preámbulo del Tratado de Libre Comercio que entraría en vigor en enero de 1995, y que finalmente se firma en el 94. Y ese tratado como tal daba pauta que México entrara al mundo global. Por lo tanto, la política que se estaba utilizando en ese momento de estatismo no beneficiaba esta dinámica de economía, ¿no? Tenía que abrirse al mercado como tal. Y por el otro lado, también el sistema financiero. Entonces, ahí, a mí a la vez me lleva a preguntarme si, por un lado, se justificaría que para ese momento en el cual México trata de entrar al mundo global, el mismo Estado le convenía tener control total de la economía con todas estas paraestatales que administraba más de 400 en los 70 todavía, o tener el control total del sistema financiero, o si era necesario abrir esa pauta directamente al mercado global, ¿no? Porque por el otro lado sucedió, eso tristemente sucede hasta el mismo sistema de la URSS, como aquel sistema extremo donde el Estado tiene tiene mayor control, tanto económico como político, ¿no? Hay un momento en el cual el Estado se carga demasiado de burocracia que se empieza a ser poco eficiente, ¿sí? Entonces, ahí sí nos llevamos a un punto en el cual, por un lado, hay que analizar, ¿quieres salir al mercado global?
con la dinámica que traes como estatismo, no sería posible. Sin embargo, entregar en su totalidad todo sin ninguna regulación, creo que ese es el punto. Yo en lo particular, creo que sí las economías se deben de abrir, pero bajo una regulación del Estado, no donde el Estado totalmente se pone de brazos y ni siquiera tiene ningún elemento. Ahorita comentaremos más ejemplos a detalle, por ejemplo, lo de las mineras, ¿no? ¿Cuántos años, cuánto tiempo y cuántas Ujú. concesiones se entregan? Y el Estado no regula nada, 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 nada totalmente, y la iniciativa privada en su totalidad tiene el control. Creo que irse de un extremo hasta el otro es lo que termina perjudicando a un país. Lo ideal, creo que es encontrar ese punto medio en el cual te abres a la economía, pero el Estado está puntual y el Estado está vigilando y el Estado tiene leyes que regulen y instituciones que funcionen para este manejo de la economía. Sí, sí, de acuerdo. Este equilibrio del que hablas es muy importante porque si hablamos de los 60s y 70s, precisamente se habla de que la decadencia del Estado benefactor llega precisamente por ese Estado tan obeso, tan amplio, que como comentas no fue lo suficientemente eficiente, ¿no? Los recursos pues no se pudieron sostener precisamente manteniendo este control, pero cuando se empieza a entrar al neoliberalismo se tiende completamente hacia lo opuesto, ¿no? Sin ningún control, sin ninguna medida, dejando pues a la voracidad del mercado muchos rubros y muchos espacios muy importantes, porque así como se modificó el artículo 28 para vender los bancos en aquel entonces, también en el 92 el PRI y el PAN aprobaron que se modificara el artículo 27 para poder vender las tierras ejidales, ¿no? Y ahí lo que sucedió fue que, bueno, la idea también era entrar a la dinámica global. Sin embargo, lo que sucedió con esta modificación al artículo 27 fue que permitió que algunos individuos latifundistas pues concentraran miles de hectáreas, ¿no? Despojando a su par a millones o miles de campesinos, los cuales pues de un momento a otro se vieron sin sus tierras y trabajando las mismas tierras para a un privado, ¿no? Entonces esto por supuesto que trajo consecuencias graves dentro del campo, incluso bajo esta dinámica fue que en 1994, el 1 de enero, pues precisamente se levantan en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Tratando de demostrar que, pues bueno, bajo esta dinámica también importante de insertarnos en un mundo global, pues estaba llevando entre las patas a los trabajadores, a los campesinos, los cuales pues de un momento a otro se vieron forzados a entrar en una dinámica donde desafortunadamente se vieron despojados en muchas situaciones. Sí, sí, correcto. El dato correcto del 1 de enero del 94, cuando entra en vigor el TLC y ese TLN se levanta, ¿no? Ante este sistema de como primer organización antiglobalización. Y esto que comentas es bien interesante, se le conoció en su momento como el Procede. Eh, y un claro ejemplo de ello es cómo se construyó el aeropuerto intercontinental de Querétaro. En aquel entonces eso eran tierras ejidales, lo que es ahorita todas las hectáreas que están en Colón. Llega un político con información y con poder a comprar a centavos cada una de las tierras de aquel lugar. En aquel entonces el senador Diego Fernández de Ceballos, y una vez que las compra directamente, él es el que le vende directamente al gobierno a un precio súper elevado. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque la ley lo permite comprarle a ejidatarios a centavos y yo, como sé del negocio y sé lo que se va a construir ahí, puedo venderlo a miles de pesos. Y super negocio, tanto ese como muchos a nivel nacional, bajo este sistema de proceder donde hay cambio a la ley. Y creo que es ahí donde está el primer elemento donde totalmente se va en contra de lo que se buscó en la Revolución Mexicana, ¿no? Si un elemento era vital, era directamente el repartir las tierras y que los pudieran trabajar los campesinos directamente. Esa fue la razón, es la génesis de la revolución y tristemente, antes de que termine el siglo XX, se hace ese cambio de ley favoreciendo a la iniciativa privada.
Así es, y bueno, no se quedaron ahí, también en el mismo año del 92 se modifica la ley minera, en las cuales, como ya habíamos comentado también en el programa pasado, ahora que se está tratando de reformar precisamente estas leyes, se hablaba de dar concesiones a particulares, ¿no? Por primera vez particulares podían adquirir concesiones por 50 años. También con estas modificaciones en las leyes del 92 se eliminaron los límites de extensión de concesiones, es decir, podías pedir miles de hectáreas pensando que en ese espacio había oro, había cobre, había plata y se te daban estas extensiones, ¿no? Al grado de que pues durante el periodo neoliberal se dio el 45% del territorio nacional precisamente a través de las concesiones, es decir, casi la mitad del territorio nacional se concesionó para precisamente apoyar estos grupos que además no era de que pedían una extensión y se ponían a trabajar, sino que especulaban, veían de qué venían las tierras y luego la vendían a otras empresas para tratar de ahí de ganar pues una millonada, ¿no? También durante estas modificaciones derogaron los impuestos a la extracción de minerales. Es decir, además de que se llevaban estas tierras, no tenían que pagar un solo peso por la extracción. Ya hablemos de oro, hablemos de plata, hablemos de cualquier mineral, de cualquiera de estos recursos, ¿no? Y por último, pues se fueron privatizando precisamente muchas minas públicas, entre las que más llama la atención, pues es el nombre de Cananea, por lo que sabemos que implica en la historia de México, ¿no? Esta empresa que en algún momento llevó a cabo una pues huelga importante por parte de los trabajadores en el periodo del porfiriato, que acabó en una represión y en una historia de esas que manchan la historia de México, ¿no? Entonces vemos cómo a través de estas modificaciones de las leyes mineras entregaron todos los beneficios a las empresas privadas, a los particulares, y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿dónde estaban los ministros que defendían los intereses de las y los mexicanos? ¿Dónde estaban precisamente todos esos candados que ahora los vemos muy presentes, que de alguna forma también contradicen lo que se dice, ¿no? Porque se dicen que ahora estamos tendiendo hacia una dictadura, pero pareciera que a pesar de todo lo que se dice, más bien vemos cada vez más muestras democráticas donde hay candados para que nadie, sea el presidente, sea un partido, pues digamos, lleve el rumbo o la batuta que ellos pretenden sin tener que escuchar a los diferentes poderes y partidos, por decirlo de alguna forma. Sí, hoy queda más claro esta división de poderes y ahora sí se aplica la ley a pie de letra, palabra por palabra, como está en la Constitución, ¿no? Para evitar este supuesto arrastre del presidente con su dictadura que nos está teniendo. Y vale la pena mencionar esto de las mineras. Finalmente, hay tres empresas que terminan siendo las ganadoras, ¿no? Peñoles, Grupo México y Grupo Carso. Específicamente, Grupo México es del señor Larrea, que el día de hoy ya también está teniendo el visto bueno para que pueda comprar Banamex. Entonces, es un grupo importante, es una familia que no era un pequeño empresario lechero del norte en los 90 y de la noche a la mañana empieza a crecer y el día de hoy tiene hasta la capacidad de poder comprar un banco. Así nada más, ¿no? Así es. Y bueno, en esos años hubo varias reformas, así como las reformas estructurales de Peña Nieto, lo podemos ver precisamente en el periodo de Salinas. También en el 92 se hizo una modificación a las leyes para permitir que empresas privadas vendan la energía eléctrica. Es decir, ahí podemos ver el primer pilar precisamente de la situación que nos ha llevado ahora a la actualidad, donde apenas hace unos meses todavía
las empresas privadas producían más del 50% de la energía de nuestro país, lo cual también les daba de alguna forma la batuta para poder establecer los costos de la energía en nuestro país, y la tendencia pues era subir, ¿no? Ya lo vimos específicamente en el caso de España, donde pues ellos dependen completamente de las empresas privadas, los cuales se los comieron ahora en las crisis que se vinieron por la pandemia y por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, afortunadamente se ha tratado de regular esto ya con la compra de las empresas de Iberdrola. Pues bueno, de alguna forma el Estado ha controlado más del 50% y de eso permite hasta cierto punto establecer los costos de la energía en nuestro país. Sin embargo, como podemos ver, pues con esta modificación dio cabida precisamente a lo que estamos viviendo actualmente. Sí, y ahí se tenía el dato que hasta el 45% como tal ya se daba directamente a CFE y a empresas. Así ya se tenía un control importante de la producción de energía eléctrica. El día de hoy se habla a través de esta salida de Iberdrola que México va a tener una caída en la inversión extranjera. Sin embargo, creo que México empieza a retomar su agenda de autosuficiencia energética, la cual es muy importante y vital para tener el control de un elemento vital que te puede mover la economía, ¿no? Y que puede terminar hasta trastocando la política. Así es, bueno, voy a aprovechar para leer un mensaje de Hugo Arango. Nos dice: buen día, Paco y Manu. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es imparcial. Es evidente su oposición a las iniciativas del presidente. Son parte de la oposición que pretende retomar el poder político para recuperar sus privilegios oligárquicos. Bueno, esa es una opinión de un gran sector de la sociedad, que vemos una resistencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo tomando una postura muy legaloide, ¿no? Que al mismo tiempo, pues sí, es su papel defender la constitucionalidad. Sin embargo, pues vemos que no siempre fue así. No siempre fue tan dura, a veces fue mucho más flexible, a pesar de que afectaba directamente los intereses de las y los mexicanos. Para terminar el periodo de Salinas, Manu, en el 93, se modifica el artículo 3 para limitar la gratuidad de la educación pública. No, o sea, imaginemos lo que implica precisamente esta reforma, y que llama la atención aquí porque también quién era el secretario de Educación en aquel entonces, Zedillo. El doctor Ernesto Zedillo El Ponce. doctor Ernesto Zedillo. Y bueno, ¿qué hablaba, qué implicaba esta reforma? Bueno, que solamente se hacía responsable al Estado de la educación primaria y secundaria y dejaba la educación superior en manos de libre mercado, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver todas estas escuelas patito, estas escuelas, pues bueno, sin querer ser despectivos, porque muchos mexicanas y mexicanos estudiaron en estas escuelas, pero vemos precisamente que eso son la consecuencia de la reforma que se empieza a llevar a cabo precisamente en el periodo salinista en 1993. Sí, fíjate que yo sí recuerdo esa década de los 90, precisamente donde las escuelas privadas de preparatoria nacen por todos lados como hongos, sin ninguna supervisión, sin ninguna vigilancia, y precisamente tratando de cubrir esa razón judicial en la cual el Estado termina lavándose las manos y dice: mi responsabilidad de educación laica y gratuita termina en la secundaria. Ya con que mis mexicanos a principios de los 90 me estoy preparando para entrar al mundo global y como Estado me responsabilizo para directamente terminar hasta la secundaria, que sepan leer y escribir, ¿no? Hacer cálculos básicos. O sea, a eso se resume tristemente la responsabilidad del Estado. Afortunadamente, ya en el gobierno de Zedillo,
y con ese cambio de que la Cámara de Diputados que hubo en el 97, la primera vez que no tiene mayoría el PRI, se logra revertir esta ley y se coloca que el Estado tiene responsabilidad mínimo hasta nivel preparatoria, ¿sí? Que es el día de hoy que está en la Constitución y que todavía la verdad sigue estando ausente en algunos lugares donde no precisamente hay acceso en su totalidad a la preparatoria, pero sí lleva a que el estado mínimo aparezcan los bachilleratos, o telebachilleratos más bien, sobre todo para las zonas rurales. Y el día de hoy, afortunadamente, se empieza a discutir y ojalá se suba a la Constitución que el Estado tiene la responsabilidad hasta el nivel superior, garantizarle profesionalismo, una carrera profesional a cada uno de los mexicanos. Así es, pues bueno, Manu, ya se nos acabó. Queríamos abordar todas las reformas, nada más nos quedamos con Salinas. Hacemos la invitación a todas y todos para que nos sintonicen el próximo jueves. Continuaremos con este tema que parece ser muy interesante para todas y todos. Muchas gracias. Saludos, el próximo programa continuamos. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.